Sabroso el café. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este mensaje a través de esta red social. Y el día de hoy estamos aquí una vez más para continuar con el tema del Apocalipsis, que está basado en Apocalipsis capítulo 12 y también en Apocalipsis capítulo 13 con el tema de el gran dragón rojo, que en una interpretación escatológica, futurista, profética, el gran dragón rojo, todos los cristianos que estudiamos la profecía sabemos que es el demonio o el diablo del crimen organizado, que va a estar en su máximo esplendor, aunque actualmente hay un gran movimiento de ese espíritu diabólico en diferentes áreas, por ejemplo, en la política, en la religión y en cualquier parte de la sociedad hemos visto la manifestación de ese espíritu diabólico. Pero la plenitud del cumplimiento de esta profecía se llevará a cabo durante la gran tribulación. Entonces, hoy vamos a estar tocando el tema del gran dragón rojo de Apocalipsis, que en una interpretación escatológica, futurista, profética, es el demonio o el diablo del crimen organizado de mala reputación, porque ese demonio o ese espíritu odia a Israel y odia también a la iglesia cristiana. Entonces, ese demonio se caracteriza por odiar al pueblo de Israel y por odiar a la iglesia cristiana y por ser un gran perseguidor y sanguinario, ya que la Biblia clasifica al gran dragón rojo como el dragón escarlata, que el símbolo del color rojo significa que es un espíritu sanguinario. Y Jesús dice que el diablo o Satanás es homicida desde el principio. Y los símbolos del libro de Apocalipsis descifran al dragón rojo como la serpiente antigua, como Satanás y como diablo, y como el gran perseguidor del pueblo de Dios, y asimismo el archienemigo del Dios Todopoderoso, que es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y también vamos a hacer un aporte de lo que está aconteciendo y ha estado aconteciendo en el Estado de México, en el Palacio de Gobierno, donde actualmente está llevando a cabo la administración de gobierno con la figura pública de AMLO o el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, su partido, no quiero decir que el 100%, sino que los que son cómplices de este caso, porque hay que ser justos, los que son cómplices de ese caso, o los autores intelectuales de esa criminalidad, ellos son los responsables. Entonces, vamos a estar haciendo un aporte como AMLO es un prototipo de la bestia anticristo del libro de Revelaciones, capítulo 12 y capítulo 13. Y su gobierno ha estado haciendo exactamente lo mismo que lo que hará la bestia anticristo durante la gran tribulación. Ahora, antes de comenzar, voy a leer la palabra de Dios, la Biblia, ya que en este momento hay un poco de ruido alrededor por los anuncios que hacen en el pueblo de Tamaco. Pero vamos a leer la Biblia. El ruido no nos perjudica en nada. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Pero solamente estaré enfatizando los versículos más sobresalientes en este asunto. Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia, la traducción Reina Valera 1960, que viene de la Vulgata Latina y del Textus Receptus. Y para los que no lo saben,
como soy católico carismático, viene también de origen católico. Entonces, todo buen católico de los Estados Unidos mexicanos sabe bien que soy honesto en ese caso. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12, del verso 1 hasta el 17. Dice de la siguiente manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a repetir el verso 17. Entonces el dragón, que es el diablo del crimen organizado, se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De esta manera nos vamos a introducir con una corta oración. Padre, maravilloso, en tu nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, reconozco y confieso delante de tus querubines, delante de tus serafines, delante de tus arcángeles, delante del Santo Padre, delante de Jesús y delante de tu Espíritu Santo, y delante de los poderosos de la tierra y delante del reino de las tinieblas, que en mi humanidad no puedo yo solo en este asunto, en este caso. Tu palabra revela que los ángeles y los demonios son mayores hechos en fuerza y en potencia que los seres humanos.
necesito la gracia del Espíritu de Dios, necesito la unción de tu Espíritu, la autoridad por la unción del Espíritu de Dios, por el poder de la sangre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Reconozco y confieso públicamente que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y no tienes rival y no tienes enemigo, porque tú eres el Todopoderoso. Señor, gracias, estoy en tus manos y de antemano toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza son para ti, soberano Dios de Israel, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Dios, y a ti sea la gloria y la honra. En este momento vamos a aclarar este asunto. ¿Por qué razón comparamos a Andrés Manuel López Obrador con el dictador del futuro? ¿Y por qué Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno viene siendo prototipo de la bestia anticristo y del gobierno del anticristo de la gran tribulación de los últimos tiempos? ¿Por qué razón? Porque se han destacado y se han definido y se han caracterizado como un gobierno que es enemigo de la democracia, enemigo de la democracia y de la libertad de expresión, de la voz del pueblo, y asimismo la dictadura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca anular la libertad de la nación de los Estados Unidos mexicanos, para él tomar el control absoluto y que nadie los pueda cuestionar ni juzgar, y así hacer del gobierno lo que les venga en gana, y asimismo hacer del pueblo lo que les venga en gana. De tal manera que ellos quieren establecer una dictadura del diablo, del crimen organizado, igual como el de la gran tribulación. Y se han caracterizado por odiar al pueblo de Israel porque son antisemitas, porque el diablo del crimen organizado no puede amar al pueblo de Israel, porque la palabra de Dios o la revelación divina vino por medio del pueblo de Israel, sus profetas, y la revelación divina es la que ha combatido al diablo del crimen organizado a través de la historia. Y no pueden amar tampoco a la iglesia cristiana, porque el demonio del crimen organizado odia a Jesús, porque Jesús lo derrotó en la cruz con el poder de su sacrificio, de su sangre, en la cruz del Calvario. Entonces, dos pueblos odiados por el demonio del crimen organizado, el dragón rojo: Israel y la iglesia de Jesucristo del nuevo pacto. Andrés Manuel López Obrador es enemigo de la libertad, enemigo de la democracia, y asimismo también es enemigo de Israel y de la iglesia cristiana. Y se ha infiltrado en Estados Unidos con su gobierno, y asimismo en México, y en los diferentes lugares que ha podido llegar, en forma encubierta. Sus ciudadanos mexicanos se han metido a las iglesias como grandes predicadores, como grandes maestros, como grandes teólogos, porque ellos forman parte del crimen organizado del Vaticano, para anular la sana doctrina, para acabar con los maestros defensores de la fe, para que la gente no conozca la salvación, para que la gente no conozca la verdad, y para que el pueblo esté mudo y ciego y no tenga el poder del Espíritu de Dios, porque el único que tiene el poder de contrarrestar al diablo del crimen organizado es el poder del Espíritu de Dios, es el poder de la sangre de Jesús, y es el nombre de Jesucristo. Y la revelación divina, predicada como realmente debe de ser, es la que combate la corrupción, el pecado, el satanismo y el crimen organizado en la iglesia, en el gobierno y en cualquier parte de la sociedad. Entonces, ese gobierno de Andrés Manuel López Obrador viene siendo un prototipo de la bestia anticristo de los últimos tiempos. Y la administración de su gobierno viene siendo un prototipo de la administración de gobierno de la bestia anticristo en los últimos días. Ahora, ¿por qué razón les digo eso? Porque estando predicando el libro de Revelaciones en el estado de Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, Andrés Manuel López Obrador, juntamente con todos los calvinistas y asimismo juntamente con el señor Antonio Bolaños, otro satanista del crimen organizado del estado de Texas, con John MacArthur, Paul Washer y con el famoso
Armando Dulcín y el otro famoso predicador Chuy Olivares, calvinistas, y asimismo el pseudo pentecostal Alfredo Ruiz de la organización Rosa de Sharon Inc. del estado de Texas, Harris County, y con sede central en Lirio de los Valles, Pasadena, Texas. Juntamente con ellos organizaron una persecución para frenarnos porque ellos no quieren y no han querido que se sepa, o que la iglesia cristiana sepa, que la gente sepa que eran iglesias poseídas por el demonio del crimen organizado, que han estado endemoniando niños, niñas, jovencitos, jovencitas, introduciéndolos a los G12, a los encuentros y al crimen organizado del ecumenismo. Porque hay un ecumenismo que hace negocio con la fe y hay otros cristianos ecuménicos como mi persona que no hacemos negocio con la fe y que amamos la verdad y la sana enseñanza. Entonces, los cristianos de Estados Unidos rebeldes contra nuestro ministerio y también los mexicanos que no éramos católicos y que no éramos cristianos, ¿verdad? Bueno, el problema es que ellos son difamadores del crimen organizado, lo que nos dicen la gente. ¿Por qué soy católico? Desde mi infancia, mi madre me inculcó la fe católica tradicional. Soy bautizado en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hice mi primera comunión en la Iglesia Católica, hice mi confirmación y con mi amada esposa Patricia Ríos López nos casamos por la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, nosotros somos católicos tradicionales por herencia. Pero no nos habíamos entregado a Jesucristo hasta que decidimos hacer nuestra devoción en la Iglesia Ecuménica del estado de Texas, ya que Alfredo Ruiz hizo un pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano, introducieron el ecumenismo, los G12 y el G12 y los encuentros. Entonces, el G12 y los encuentros es brujería para embrujar a la gente, aunque quiero ser claro, no todos los que nacen en las iglesias del G12 y las iglesias encuentristas y ecuménicas no son falsos cristianos ni tampoco delincuentes del crimen organizado. Simplemente los autores intelectuales y aquellos que están conscientes y que han hecho un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado para hacer negocio con la fe, seducir y hacer caer a los cristianos en apostasía. Entonces nosotros nos hicimos nuestra devoción en la iglesia ecuménica. Y la iglesia ecuménica es de corte pentecostal. Y como el movimiento ecuménico le pertenece al Vaticano, entonces nosotros somos católicos carismáticos, porque creemos en el hablar en otras lenguas, creemos en el Espíritu de Dios y creemos en que el Espíritu de Dios sana a los enfermos, hace milagros y expulsa a los demonios. Entonces nosotros somos ecuménicos, o sea, católicos carismáticos, porque creemos en el mover del Espíritu de Dios y creemos en el poder salvífico de Jesucristo, en el poder de su sangre. Entonces nosotros nunca renunciamos a la Iglesia Católica, porque siempre fuimos católicos tradicionales, pero para hacer nuestra devoción y servir a Dios de lleno, lo hicimos ya en la Iglesia Ecuménica. Y nosotros somos ecuménicos o católicos carismáticos de sana doctrina desde un principio de nuestro adoctrinamiento. Entonces, ya que las Asambleas de Dios del estado de Texas hicieron un pacto de alianza con el Vaticano para ser ecuménicos y hacer negocio con la fe, entonces la teología que nos enseñó la Iglesia Pentecostal, Asambleas de Dios, en común acuerdo con el Vaticano, nos hace una formación teológica como católicos carismáticos de corte pentecostal. Por eso creemos en el mover del Espíritu de Dios. Ahora, predicando nosotros en el estado de Kansas acerca del diablo, del dragón rojo, el diablo del crimen organizado, cómo difaman a los creyentes verdaderos de sana doctrina, meten mala información en las oficinas de gobierno de la policía, meten mala información en las escuelas donde estudian nuestros hijos, en las propiedades donde nosotros rentamos apartamento o casa para vivir, y asimismo en las compañías donde trabajamos, porque buscan la manera de perseguirnos, destruir nuestra economía, destruir nuestra vivienda, y si ellos pueden también nos mandan a matar intelectualmente con los mecánicos de la ciudad. Cuando llevas a arreglar los frenos de tu coche, de tu carro, de tu troca,
le hacen trabajos malos a los frenos para que te accidentes en el camino en forma intelectual, y así el asesinato viene siendo un accidente. Entonces, hay diferentes formas que ellos manejan para matar gente. Y cuando nosotros hacíamos saber estas cosas, se manifestaron todos los calvinistas que mencionamos y la organización Rosa de Sarón, liderada por Alfredo Ruiz, en común acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Entonces la iglesia calvinista, Paul Washer, John MacArthur, Armando Dulcín, Julio Olivares, Alfredo Ruiz y Andrés Manuel López Obrador vienen siendo los religiosos de la religión de la bestia anticristo antes de la gran tribulación. Entonces es el movimiento satánico que se disfraza de cristianismo para hacer caer a la gente con el diablo del crimen organizado y hacer caer en condenación y en apostasía, y asimismo llevar cuantas más almas se pueda al infierno. Y cuando tú los denuncias y los descubres, como no quieren que sigas hablando, lo primero que hacen es mandarte a matar. Entonces Andrés Manuel López Obrador organizó una persecución para que nos metieran presos, para que nos mataran. Llevó a cabo el secuestro de mi amada esposa Patricia Ríos López y Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., mi hijo, y se los llevaron con la inteligencia de México, secuestrados hasta el Palacio de Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado de México, de la Ciudad de México. Y una vez presa, mi esposa y mi niño organizaron una persecución con el crimen organizado del Estado de Guerrero y las diferentes oficinas de gobierno en los diferentes ayuntamientos para que nos matara el gobierno en forma intelectual, porque había una gran difamación para que el pueblo nos mirara como satanistas de mal corazón o satanistas o diablos del crimen organizado, que estábamos destruyendo las iglesias y que éramos rebeldes contra el gobierno y contra el Estado, lo cual no era cierto. Lo único que estábamos haciendo es predicando Apocalipsis y hablando de cómo el espíritu de la bestia anticristo y el demonio del crimen organizado ha corrompido y ha contaminado grandes partes del gobierno, grandes partes de los religiosos, porque no solamente los católicos o protestantes, sino diferentes denominaciones y diferentes religiones. Se ha infiltrado el diablo del crimen organizado en empresas de trabajo y han querido tomar el dominio absoluto del mundo entero, lo cual es profético. Dice que se cumplirá durante la gran tribulación. Actualmente, los siervos verdaderos de Dios, la iglesia cristiana verdadera o el verdadero pueblo de Dios, el remanente de Israel, somos los que le estorbamos a los políticos y a los religiosos que han hecho un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado y han estado buscando la manera de destruir nuestros matrimonios, nuestros ministerios, nuestras finanzas, nuestros empleos y mandarnos a matar con difamaciones en una forma intelectual. Entonces, ese es el trabajo que hace el gobierno del crimen organizado y la iglesia del crimen organizado en estos últimos días. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y 2, nos habla de la mujer que es Israel y nos habla del hijo varón que es Cristo. En el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 12, nos habla del gran dragón escarlata que es Satanás, el dragón rojo, que es el demonio o el diablo del crimen organizado. El versículo 5 y 6 nos habla de que como Jesucristo vino a hacer la obra redentora y después de terminar su obra en su ministerio físico aquí en la tierra en el primer siglo, regresa una vez más a la derecha del Padre. En el versículo 7, del versículo 7 hasta el versículo 12, nos habla de una gran guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer o los ángeles de Satanás o contra los demonios, que son los autores intelectuales. Los ángeles caídos son los autores intelectuales del crimen organizado. Para la gente que no sabe, el crimen organizado no nació en la tierra. El crimen organizado nació en el tercer cielo, cuando Lucifer organiza una gran rebelión en el paraíso para derrocar a Dios. Y ese fundamento se encuentra en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Ezequiel. Cómo el diablo quiso apoderarse del trono de Dios y ser semejante al Altísimo, y en su rebelión Dios lo expulsa del cielo y es arrojado a la tierra. Entonces, el crimen organizado de Lucifer es una rebelión abierta contra el gobierno divino, el gobierno del cielo.
Y una vez caído, Lucifer engaña a los hombres y funda un crimen organizado en común acuerdo con los hombres para volverlos rebeldes abiertos contra Dios y llevárselos al infierno. Ahí nace el satanismo de Lucifer con los hombres. Pero ya que este caso del versículo 7 hasta el versículo 12 nos habla de un acontecimiento histórico, también es un acontecimiento profético que ocurrirá durante los últimos tiempos, porque si Dios y sus ángeles no intervienen para salvar a sus siervos durante la gran tribulación, porque habrá salvos, y para preservar la humanidad inocente durante la gran tribulación, nadie se salvaría. Dice el versículo 7 hasta el verso 12 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, es decir, no pudieron contra el ejército de Dios, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí me detengo. En estos primeros 3 versículos, del 7 al 9, nos habla que en un acontecimiento histórico, en un momento de la eternidad, Lucifer lleva a cabo su rebelión con los demonios, y asimismo son derrotados por el general del ejército de Dios, que es el arcángel Miguel, y todos los guerreros o los soldados del cielo pelearon esta guerra, o podemos decirlo así, en una forma que la gente lo pueda entender. Esta fue la primera guerra de las galaxias, porque esta fue una guerra en el espacio, esta fue una guerra afuera de la Tierra, esta fue una guerra en el tercer cielo, una guerra en las estrellas, y fue una guerra de gran magnitud y tan poderosa que los ángeles de más alta jerarquía combatieron contra Lucifer y contra los demonios y fueron expulsados del paraíso. En el acontecimiento histórico eso es lo que pasó. Después, como es un libro profético, también poco antes de que Jesucristo termine de llevar a cabo su obra, entonces dice que el diablo querrá destruir a toda la humanidad. Entonces Dios, al ver la gravedad del asunto, Dios mismo interviene con sus huestes angelicales o con sus ángeles para combatir al diablo del crimen organizado y asimismo poder rescatar a Israel y rescatar a la humanidad y a los cristianos de la gran tribulación. Entonces habrá una gran batalla entre ángeles y demonios de gran magnitud, que si Dios no interviene y sus ángeles no intervienen, los seres humanos no se salvarían, porque los ángeles son mayores hechos en fuerza y en potencia que los seres humanos. Entonces, esto es lo que dice el libro de Apocalipsis. Ahora, de acuerdo a las interpretaciones, ¿cuándo va a ocurrir esto? Bueno, ya fuimos claros que es durante la gran tribulación. Los escatólogos que interpretamos el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Jesús por la iglesia, algunos decimos que es pretribulacionista, antes de la manifestación del anticristo, otros dicen a la mitad de la tribulación, otros dicen al final de la tribulación. Entonces, la postura del arrebatamiento es un asunto de interpretación en cuanto a la venida de Jesús por su iglesia. Entonces, en cuanto a ese asunto, no hay ningún problema, porque todos creemos que Jesús vendrá un día a recoger su iglesia. Entonces, como todos los cristianos con diferentes puntos de vista tenemos diferencias en esa interpretación, coincidimos de que sin duda alguna Jesús ha de regresar por sus siervos, por sus hijos, por la iglesia que ha rescatado con su sangre preciosa. Ahora, curiosamente también coincidimos en que en los últimos tiempos, cuando se comienzan a manifestar las señales proféticas que indican que la venida de Cristo está cerca, en los últimos tiempos también entendemos que así como Jesús vendrá, también un día de la historia, en un futuro cercano, se va a manifestar el diablo del crimen organizado con su hijo, el luciferino, o la bestia anticristo, que será un dictador en el futuro, que tomará control del gobierno del mundo entero, y su gobierno será una dictadura y asimismo será
gobierno del crimen organizado, mala reputación, porque el gobierno del anticristo solamente preservará para él mismo los que estén endemoniados con el diablo del crimen organizado, los que hagan un pacto de alianza con el demonio, los que se vuelvan satanistas, solamente ellos, los que se pongan la marca de la bestia, los que adoran al anticristo, los que adoran al diablo, podrán gozar de los privilegios que su gobierno, su imperio le va a dar en el mundo, podrán comprar, vender, tendrán libertad. Pero aquellos que son de Israel, que adoran al Dios de Israel, aquellos que adoran a Cristo en la gran tribulación, serán odiados, serán perseguidos, y dice que Dios permitirá que se levante una gran persecución para matar a los judíos, a los israelitas y para matar a los cristianos durante la gran tribulación, y dice que habrá muchos decapitados a causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, coincidimos en que Jesús vendrá, y coincidimos también la totalidad de la iglesia cristiana, católicos carismáticos, católicos tradicionales o protestantes de cualquier denominación evangélica. Coincidimos que Cristo vendrá y coincidimos que se va a manifestar el anticristo en los últimos tiempos. Actualmente no se ha manifestado el verdadero anticristo, ni el verdadero gobierno del anticristo, ni la verdadera iglesia del anticristo en su totalidad, aunque ya el espíritu de la peste anticristo ha logrado contaminar gran cantidad de los políticos y de los religiosos y de la sociedad en diferentes partes del mundo. No ha podido tomar el control del mundo entero como ellos han querido, porque todavía no es el cumplimiento profético para ese tiempo. Entonces, actualmente el Espíritu de Dios interviene a favor de la iglesia y a favor de Israel, y los ángeles de Dios también. De lo contrario, ni Israel, ni la iglesia, ni los siervos de Dios estaríamos con vida. Es en el nuevo pacto, en la era de la gracia, que somos preservados milagrosamente. De lo contrario, ya no existiría ni Israel ni la iglesia. Eso es que lo hablamos con honestidad. Ahora, del verso 10 al verso 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, dice que una vez derrotado el ejército de Satanás, el demonio del crimen organizado, por medio del ejército de Dios peleando esta gran batalla, hay un elogio para todos los creyentes que tuvieron el valor de morir por la causa de Cristo durante la gran tribulación y dieron testimonio como mártires. Y dice que son proclamados vencedores por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y al ver el diablo del crimen organizado, el dragón rojo, que no pudo acabar con el pueblo de Dios, concentra toda su ira y toda su maldad sobre los habitantes de la tierra para perseguirlos y matarlos a cuantos más sea posible, con una declaración profética: ay de los moradores de la tierra, los que vivan en la tierra durante la gran tribulación, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí es donde nos habla la profecía bíblica. Cuando el gran dragón rojo, el demonio del crimen organizado y la iglesia del crimen organizado, porque es una religión, son puros satanistas del crimen organizado, cuando ellos oyen las profecías que predica el Espíritu de Dios por medio de sus profetas en estos últimos tiempos, cuando ellos oyen que el Espíritu Santo está profetizando que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, que las señales se están cumpliendo,
Cuando ellos oyen que todo se está preparando para Jesucristo venir a recoger su iglesia, entonces el dragón rojo, el diablo del crimen organizado y la iglesia de Lucifer actualmente, antes del arrebatamiento de la iglesia y antes de la manifestación del anticristo, ha organizado una gran persecución intelectual. En ocasiones se disfrazan de ángeles, de siervos de Dios, de justicia y de predicadores, y se infiltran en diferentes religiones y movimientos para seducir a la gente, para que se vuelvan satanistas, para que hagan negocio con la fe y para que hagan un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado y se vuelvan corruptos y falsos y asimismo poderlos llevar a la condenación. Cuando ellos oyen que Cristo está cerca, buscan la manera de seducir a la gente para que no se salven, porque el propósito del diablo del crimen organizado es buscar arrastrar a la condenación a cuantos seres humanos sea posible. Y el que se deje seducir, el que acepte el engaño, el error, y el que haga un pacto de alianza con el crimen organizado, el diablo del crimen organizado, es para perderse y para irse en la condenación. Y así ser condenados en el lago de fuego eternamente. Entonces, al saber que el arrebatamiento de la iglesia está cerca y que estamos predicando la profecía, el gobierno del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador y asimismo la iglesia satánica que se disfraza de predicadores cristianos, organizan una persecución contra mi familia para encarcelarnos y matarnos, y no solamente contra nosotros, sino contra todos los fieles. Porque esto quiero decirle a los creyentes fieles, que es necesario tener el corazón rendido al Dios de Israel completamente. Tener el corazón humillado ante el Espíritu de Dios completamente para poder vivir. Es necesario ser honestos y ser sinceros con Cristo, porque sin ser honestos y ser sinceros es bien difícil ser librado y ser salvado de estas grandes persecuciones. Y aún así, a través de la historia, la Biblia dice que Dios ha permitido que algunos mueran como mártires de la fe, porque así lo ha querido Dios. Otros no, y ese es asunto de la soberanía de Dios. Entonces, es importante entender que estamos viviendo los últimos días y los últimos tiempos. Y si esto está pasando ya, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. En cualquier momento viene Cristo por su iglesia. Y no podemos dormirnos espiritualmente más, tenemos que despertar, porque como dice el apóstol Pablo, sabiendo que en el tiempo que estamos viviendo es necesario de levantarnos de ese sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el diablo del crimen organizado anda furioso, con gran ira, queriendo llevarse al infierno cuanto más sea posible. Si esto está pasando ahora, imagínese cómo será la persecución durante la gran tribulación, donde Dios le entregará o permitirá que la peste anticristo y el gobierno del anticristo tome control en el mundo entero y organice esa gran persecución. Si ahora las cosas están difíciles, si ahora no te quieres entregar a Cristo, si ahora no te quieres salvar, si ahora no quieres adorar al Dios de Israel, que las cosas no son muy fáciles del todo, ¿tú crees que vas a poder adorar a Dios durante la gran tribulación? Entonces aprovechemos el tiempo de gracia y entreguémonos a Cristo, entreguémonos al Dios vivo y verdadero, entreguémonos al Dios de Israel, el Dios de los profetas, el Dios del antiguo pacto, el Dios del nuevo pacto. Adoremos al Dios único y verdadero para poder ser salvos. Ahora, en la gran tribulación será tan horrible, será tan espantoso, que solamente los más valientes y los que estén dispuestos a dar su vida se salvarán. Apocalipsis 12, verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los que mueren en la tierra. En el verso 11 dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En la gran tribulación solamente, si tienes valor de morir por la causa de Cristo, te vas a salvar. De lo contrario, si tienes miedo de morir y no tienes valor de ver cómo matan a tus hijos delante de tus ojos, entonces el dolor humano y la humanidad te ganarán y terminarás rindiéndote al demonio del crimen organizado y terminarás apostatando de la fe y asimismo arderás en el lago de fuego eternamente.
del verso 13 al verso 17 dice de la siguiente manera: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. En el verso 13 dice que cuando el dragón o el diablo del crimen organizado se mira a él que es derrotado, entonces dice que organiza una gran persecución contra la nación de Israel, porque la gran tribulación, Cristo recoge a la iglesia, y la gran tribulación, Dios permite que Israel entre en la gran tribulación por no haber reconocido a Jesucristo como su Mesías durante la era de la gracia. Y eso hará que Dios permita una gran persecución contra la nación de Israel por haber despreciado a su Mesías. En el verso 14 dice que a Israel se le preserva milagrosamente, y de una u otra manera dice que Dios tiene provisión milagrosa para que no muera de sed ni de hambre y tenga un refugio seguro por la bendita gracia y misericordia de Dios durante la gran tribulación. En el verso 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En el verso 15 y 16, la serpiente, que es el dragón, es el mismo diablo. Habla el libro de Apocalipsis en una forma figurada y mitológica, donde hacen la figura de una serpiente que escupe agua o arroja agua de su boca y persigue a una mujer, que la mujer es la figura de Israel. Entonces, el diablo organiza grandes conflictos, grandes persecuciones y grandes problemas contra Israel. Pero en el verso 16 nos vuelve a aclarar otra vez que de una u otra manera en esta tierra Dios preserva milagrosamente. Ese es el gran misterio. ¿Cuáles métodos usará Dios lo sabrá, pero sabemos que es un milagro. Israel será preservado milagrosamente del diablo del crimen organizado. Aunque también Apocalipsis nos dice que varias personas de Israel y de los gentiles que adoran al Dios vivo morirán como mártires de la fe durante la gran tribulación. En el verso 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está lo maravilloso de Dios, que nos hace saber que si tú eres un israelita fiel al Dios de Israel, y si eres un cristiano fiel al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, y tienes el testimonio del Dios vivo, y tienes el testimonio de Jesucristo, y eres perseguido, tienes luchas, pruebas, persecución, tribulación, tienes que gozarte. Porque si el mundo te odia y te aborrece, y el diablo del crimen organizado te persigue, eso quiere decir que tienes el testimonio de Jesucristo, tienes el testimonio del Dios de Israel, y tienes el testimonio de la palabra del Dios vivo. ¿Quiénes son aquellos que no sufren? Aquellos que tienen un evangelio falso, aquellos que tienen un evangelio corrompido, aquellos que no van en contra de la corriente, sino aquellos que van de acuerdo con la corriente de este mundo, aquellos que van con toda clase de pecados, con toda clase de criminalidad, contra la corrupción, hacer negocio con la fe, vituperan al Dios de Israel, vituperan a Cristo, vituperan al Espíritu Santo, pisotean la palabra, pisotean la sangre de Jesús. Entonces, esos quieren un evangelio liviano, sin sufrimiento, sin persecución y sin luchas. Entonces, esos no son una amenaza para el diablo del crimen organizado. Están cómodos, felices y tranquilos, y curiosamente, muy prósperos económicamente. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña, haciéndoles creer que son ricos y pudientes, y son prósperos y bendecidos por Dios, cuando realmente están más muertos que los demonios que pecaron y que cayeron del tercer cielo. Porque cuando menos, en una interpretación bíblica conservadora y sana, cuando menos los demonios, Lucifer y los ángeles que pecaron,
saben por la revelación divina que se encuentra aquí que irán al lago de fuego, que irán a la condenación eterna. Y los humanos, hombres y mujeres que dicen que son cristianos o que son de Israel, que adoran a Dios y que son prósperos, pero que no aman la verdad y que hacen negocio con la fe, ellos piensan que van al cielo, pero en realidad están cegados y engañados por el demonio, y algunos ni siquiera saben, porque están tan engañados que piensan que están en la verdad, haciendo negocio con la fe y pisoteando la sangre de Cristo. Entonces esos están más perdidos que los demonios, porque los demonios cuando menos saben que están en condenación, y los seres humanos estando en condenación piensan que van al cielo, pisoteando a Jesús, pisoteando la verdad y haciendo negocio con la fe. Ahora, ¿a quién persigue el diablo del crimen organizado? Dice: a los que guardan los mandamientos de Dios y a los que tienen el testimonio de Jesucristo durante la gran tribulación. Ahora, ¿por qué persiguieron a mi esposa Patricia Ríos López, a Miguel Arroyo Ríos Jr. y a mi persona, Miguel Ángel Arroyo Urrutia? ¿Por qué nos persiguen? Por denunciar apostasía, corrupción, por denunciar falsos maestros, falsos profetas, cuando todos los apóstoles y todos los profetas denunciaban reyes, denunciaron a ministros apóstatas que hacían negocio con la fe y que enseñaban a la gente a adorar a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué nos persiguen? Porque queremos vivir en los mandamientos de Dios, porque queremos dar testimonio de Jesucristo, queremos vivir bien, no queremos adorar al diablo del crimen organizado, no queremos pisotear a Jesús, no queremos pisotear a Cristo ni la verdad, sino que queremos proclamar la palabra de Dios lo más fielmente posible, queremos brindarle una esperanza a la humanidad y anunciamos la venida de Jesucristo por la iglesia. Y es necesario que la gente se arrepienta, le entregue su corazón a Cristo, le entregue su corazón al Espíritu de Dios, al Dios de Israel, le entregue su corazón a la verdad y vivan fielmente para Dios, y que no hagan negocio con la fe y que amen la verdad. Entonces les brindamos una esperanza, una salvación en Jesucristo. Entonces, como el diablo del crimen organizado no quiere que la gente se salve, nos persiguen para callarnos, para silenciarnos. Esa es la razón que Andrés Manuel López Obrador, Chuy Olivares, Armando Dulcín, John MacArthur, Paul Washer, el señor Alfredo Ruiz de la organización Rosa de Sarón y todos los calvinistas reformados, como no quieren que denunciemos la corrupción y los falsos y el diablo del crimen organizado, porque causan problemas en los empleos, causan problemas en sus hogares, donde rentan su propiedad, los difaman con la policía, los meten presos con difamaciones y los mandan a matar intelectualmente, como todos los calvinistas y Alfredo Ruiz, la Rosa de Sarón y Andrés Manuel López Obrador nos mandó a matar con difamaciones en los diferentes ayuntamientos, porque no quiere que denunciemos el demonio del crimen organizado que se mete al gobierno, que es el espíritu del anticristo, que se mete a las iglesias, porque no quieren que la gente salve, porque genera muchos ingresos, el demonio les paga muy bien. Entonces, por esa razón nos persigue. Por esa razón, Chuy Olivares, Armando Dulcín, Paul Washer, John MacArthur y Alfredo Ruiz y el señor Andrés Manuel López Obrador son un prototipo de la religión de la peste anticristo, y asimismo son un prototipo del demonio peste anticristo de los últimos tiempos. Y esto es una señal profética, o es un precumplimiento de lo que los creyentes sufrirán durante la gran tribulación. Entonces, estamos mirando cómo la profecía de Apocalipsis, tenemos un preludio profético, un precumplimiento o una señal escatológica de cómo será, o tenemos una idea de posiblemente cómo será lo horrible y lo devastador, la manifestación del anticristo y la religión del anticristo, los grandes inquisidores de la gran tribulación. ¿Por qué AMLO odia a los cristianos que denuncian el crimen organizado y que denuncian la corrupción? ¿Por qué? Porque AMLO es un satanista del crimen organizado que adora la extrema unción, ya que en el Estado de México hay muchos satanistas del crimen organizado que en un sentido figurado se denominan el crimen organizado de los Mortal Kombat. Porque el famoso demonio que ellos adoran y veneran es el demonio de Shao Kahn. Y el demonio de Shao Kahn es la bestia del infierno o la bestia del inframundo, que es una figura también literaria y mitológica,
en una representación de el demonio del foso del abismo o la bestia anticristo de la gran tribulación. Entonces es el mismo demonio del infierno al que ellos adoran. Son satanistas, son soldados, son asesinos, criminales, secuestradores, violadores, y hacen toda clase de criminalidad, se combaten entre ellos mismos, pero adoran a los demonios. Entonces, el Estado de México tiene años de ser corrompido por el demonio del diablo, del crimen organizado. Y el Palacio de Gobierno, desafortunadamente, son adoradores de la bestia anticristo por riqueza, por dinero y por poder. Y están buscando eliminar la dictadura que es establecida desde el 16 de septiembre de 1810 en la libertad, en la democracia, porque quieren establecer una dictadura criminal donde la gente no tenga voz, ni voto, ni libertad, y a todo aquel que los denuncie, mandarlo a meter preso y mandarlo a matar. Ahora, como tenemos libertad y son criminales y el gobierno de buena reputación no los respalda en estos casos, te mandan a matar en secreto o bajita la mano, como hizo Andrés Manuel López Obrador, que me mandó a matar hasta mi pueblo. Entonces, esas son las cosas que han estado pasando. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 hasta el versículo 18, la bestia, el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, que la bestia, el falso profeta, o los predicadores del demonio de la bestia anticristo, dice que hablan como si fueran ángeles de Dios o siervos de Dios. Y hacen buenas obras para ganarse el corazón del pueblo de una manera intelectual, pero bajita la mano, ellos buscan establecer el reino del crimen organizado para dominar a la gente en una manera criminal. Hablan como si amaran al pueblo, aman como si dieran el corazón por su patria, por su gente, pero en realidad son demonios que aborrecen a Jesucristo y aborrecen la venida de Jesús y aborrecen la verdad. Son corruptos y criminales y delincuentes. Hablan como si fueran siervos de Dios, pero cuando en sus palabras, de una manera intelectual, dice que hablan de parte del diablo del crimen organizado. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, el ministerio de los ministros de la religión de la bestia anticristo es convencer a la gente no para que adoren al Dios verdadero, sino para que adoren al demonio del crimen organizado, que es el anticristo, y el gran dragón también, que es el mismo diablo, durante la gran tribulación, y lo están haciendo ahora porque tienen que preparar la religión de la bestia anticristo antes de que se vaya a la iglesia. En el verso 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estos falsos maestros tienen poderes milagrosos de parte del diablo del crimen organizado, hacen señales, hacen prodigios, hacen cosas milagrosas como si fuera el Espíritu de Dios, pero es el espíritu del demonio del crimen organizado. En el verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, de una u otra manera, se encargan ellos de elogiar tanto a sus líderes para que la gente no adore a Dios, para que la gente caiga en idolatría. Entonces el espíritu de la peste anticristo en la iglesia del crimen organizado seducen a la gente para que elogien tanto a los predicadores, a los políticos, a los religiosos, para que la gente los tome como sus héroes y termine adorando a los hombres y no al Dios de la Biblia y no a Jesucristo. Los vuelven altamente idólatras. Y el día que los denuncias, su corrupción y su pecado, son tan idólatras y tan adoradores de esos falsos líderes religiosos, dios políticos, que el pueblo que los adora se manifiesta contra ti y te toman como un rebelde contra Dios y te toman como un rebelde contra los ungidos que no son verdaderos ungidos de Dios. Entonces los envenenan tanto con la idolatría
que están dispuestos a dar la vida por sus ídolos. Dan la vida por sus ídolos antes de dar la vida por Jesucristo. Aceptan todas las blasfemias que dicen ellos contra Dios, pero cuando ellos oyen la sana doctrina, la sana enseñanza, se rebelan en gran manera porque están endemoniados con el diablo del crimen organizado. Ahora, en el 15, en el 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Entonces, nadie, la marca de la bestia, los intelectuales o los intérpretes han dicho, como, por ejemplo, como el otro asesino intelectual y falso profeta, demonio del crimen organizado, Antonio Bolaños, ha predicado esa doctrina por mucho tiempo, y otros intelectuales, han enseñado que la marca de la bestia es un pequeño aparatito electrónico del tamaño de un arroz, o el microchip, o el código de barras, o el QR, o la tecnología que hay. En realidad, el sistema del Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden mundial, claro que va a usar la tecnología, va a usar la política y la religión para conquistar la mente y el corazón del pueblo, porque el demonio del crimen organizado se caracteriza por ejercer el control mental. La conquista no se lleva primero físicamente, la conquista se lleva primero psicológicamente, intelectualmente. Hay una campaña de conquista para conquistar a la humanidad, pero la tecnología es uno de los métodos que usarán para dominar y espiar al mundo entero, ya que con la tecnología se infiltran en tu hogar a través de tus celulares, a través de tu televisión inteligente, a través de las bocinas de Bluetooth y a través de diferentes aparatos electrónicos sofisticados. Entonces te pueden ver, te pueden oír y te pueden espiar y te pueden rastrear en cualquier parte del mundo. Eso se llama Secret Service. La tecnología que usa el gobierno del crimen organizado y también el gobierno de buena reputación para atrapar criminales peligrosos que hacen males en la sociedad. Entonces, la marca de la bestia no es meramente un microchip o un número marcado en la frente o en la mano, ya que el apóstol Juan habla en una forma figurada y también mitológica, de acuerdo al entendimiento de su época. La verdadera marca de la bestia es la magia del demonio de Lucifer. Todas las personas, y pongan cuidado lo que lo voy a explicar, todas las personas que hacen un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado para riqueza, poder, es una religión satanista, entonces el demonio comparte su espíritu con ellos y les da cierta magia y ciertos poderes milagrosos para que sean super seres humanos, intelectuales, sofisticados, inteligentes y más fuertes para poder ser soldados de la iglesia satánica para llevar a cabo el trabajo de parte de Lucifer. Eso es una imitación del Espíritu de Dios. Cuando nosotros aceptamos el pacto de alianza con Jesucristo, dice que Jesucristo viene a morar a nuestro corazón, el Dios de Israel, imparte su Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el Dios de Israel comparte su Espíritu con nosotros y nos da dones, nos da gracia, nos da poder para predicar su palabra, nos da dones milagrosos para sanar enfermos, expulsar demonios y también hacer milagros en su nombre cuando Él los quiere hacer. Entonces Dios nos dota y nos capacita de poder, porque el reino de las tinieblas es un reino de poder también. Ningún ser humano puede combatir contra Lucifer y su reino con su propia fuerza. Solamente Dios, empoderando a los hombres con el poder de su Espíritu, con la sangre de Jesús, en nombre de Jesús, nos da un poder y una autoridad para someter el poder del reino de las tinieblas con el poder de su Espíritu, teniendo una comunión sincera con Dios. Entonces, la marca de un cristiano verdadero,
Un israelita verdadero es aquel que es ungido por el Espíritu de Dios y posee la presencia del Espíritu Santo. La marca de la bestia anticristo es la unción del demonio del crimen organizado y la magia, el espíritu que comparte el demonio con el ser humano que hace un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado. Esa es la verdadera marca de la bestia. Entonces todos en aquel tiempo que hagan un pacto de alianza con la bestia anticristo, con el diablo del crimen organizado, es obvio que serán marcados con el espíritu del demonio, porque serán demonios encarnados en los seres humanos. Y ellos se pueden identificar, los satanistas pueden ver la magia de otros satanistas, los satanistas pueden saber quiénes son demonios y quiénes no son demonios. El satanismo, el espíritu del satanismo con el espíritu de Jesús choca, no tienen comunión entre sí. Entonces los satanistas no soportan la presencia del Espíritu de Dios, sienten odio contra Israel, odio contra la iglesia cristiana, odio contra los de Jesús, y no soportan la presencia del Espíritu de Dios, caen endemoniados en el piso, revolcándose, aventando espuma por la boca con los ojos retorcidos. Entonces me ha tocado que satanistas han llegado a quererme hacer daño, y el Espíritu de Dios se derrama con poder, y entonces ellos simplemente quedan tomados por el poder del Espíritu de Dios, se les enchuecan las manos, no pueden matar, no pueden hacer nada, porque la unción del Espíritu de Dios toma control. Entonces el espíritu del anticristo no tiene comunión con el Espíritu Santo. Los que odian al Espíritu Santo, los que odian a Jesús, los que odian a los cristianos, que amamos la verdad y predicamos la sana enseñanza, simple y sencillamente están endemoniados con el diablo del crimen organizado, mala reputación. Te odian y te desprecian, te difaman, te persiguen, te encarcelan si ellos pueden y te mandan a matar si ellos quieren con gozo, porque son demonios del crimen organizado. Entonces, de esta manera, con el fundamento escatológico, le hacemos saber a las autoridades de los Estados Unidos mexicanos, le hacemos saber a la inteligencia de México y asimismo a los gobiernos del mundo entero, que si en tu gobierno tu presidente es un demonio del crimen organizado, la administración de la cabecera principal de tu nación es una administración de gobierno del crimen organizado, tenlo por seguro que tendrás muchos problemas. Mientras la iglesia de Jesucristo y el Espíritu de Dios están ministrando aquí en la tierra, no podrás tomar el dominio absoluto. Un día serás derrocado. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un demonio del crimen organizado y es un prototipo de la bestia anticristo. Y su administración de gobierno es una administración del demonio del crimen organizado. ¿Por qué? Son enemigos del Estado, enemigos de la Constitución y enemigos de la democracia y de la libertad y enemigos de los cristianos católicos carismáticos. Aborrecen la verdad, aborrecen la sana enseñanza. Entonces ellos no quieren que se denuncie eso. La Biblia, Dios reveló en la Biblia estas cosas para que predicáramos. El Señor dijo que fuéramos y predicáramos su palabra a todo el mundo. El que se opone y se revela a la predicación de la palabra de Cristo, la palabra del Dios de Israel, son rebeldes abiertos contra Dios y posiblemente son demonios del crimen organizado. Entonces de esta manera le hago saber por qué AMLO y la administración de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, organizó el secuestro de mi esposa Patricia Ríos López y de mi hijo Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. y hasta el día de hoy no me los ha entregado. Y los vamos a seguir denunciando públicamente hasta que sean devastados, hasta que sean destruidos y hasta que sean deshechos completamente por el gobierno de buena reputación y por el poder de Jesucristo. Te voy a decir una cosa, Andrés Manuel López Obrador. A mí no me asusta tu demonio de crimen organizado, ni tampoco me asusta la administración de tu gobierno. A mí no me asusta tampoco la criminalidad de tus gobernantes, ni de tus secuaces, ni de tus aliados. A mí lo único que me asusta es Jesús. La revelación divina dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nos dio poder de sujetar a los demonios en el nombre de Jesús y de echarlos fuera. La unción del Espíritu de Dios es el arma que porto. ¿Quieres saber cuál es el arma que cargo?
El arma que cargo es la potestad del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. El arma que cargo es el poder de la sangre de Jesús. El arma que cargo es el nombre poderoso de Jesucristo. Y en el nombre del Dios de Israel, te digo estas palabras públicamente. Tú te manifestaste contra mí con espada, con lanza y jabalina. Mas yo me he manifestado contra ti en el nombre de Hashem de los ejércitos, el Dios de Israel. Y el Dios de Israel te entregó en mis manos y estás derrotado en su nombre. Y en el nombre del Dios vivo, del Dios de Israel, declaro tu derrota en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu demonio le hace los mandados al Dios vivo y verdadero y al poder del Espíritu de Dios. Y te lo digo públicamente y te desafío públicamente bajo la unción del Espíritu de Dios. De esta forma, ni tú ni tus matones tienen la capacidad de combatir contra el Espíritu de Dios. No existe un solo satanista ni el más poderoso de la tierra que tenga más poder que el Dios de Israel y que el Espíritu de Dios y que la sangre de Jesús. Y se los digo de frente. Me he encontrado con satanistas peligrosos y poderosos y han caído rendidos ante el poder del Espíritu de Dios. Y tú no eres la excepción. De esta forma, soberano Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Reconozco y confieso que yo solo no puedo con este problema. Mi poder y mi fuerza vienen de ti y de tu Espíritu Santo. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y todo el honor y todo el reconocimiento, Padre. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu poder. La gloria, la honra, la alabanza es para ti